Buenas noches, hermanitos de comunidad. Dios los bendiga. Gracias a Dios ya pasamos esta semana mayor. Qué rico saber que nos vamos a volver a encontrar, que nos vamos a volver a ver, así sea de manera virtual. Pero bueno, es lo que hay que hacerle. Lo importante es no parar el proceso y felicito a todos los que están al pendiente de Granito de Mostaza. Que Dios me los bendiga. Bueno, el día de hoy el tema que vamos a desarrollar, empezamos temita nuevo, tema número 4, hombre espiritual, ¿cierto? Bueno, para empezar a desarrollar esta catequesis la vamos a dividir en 4 tiempos, en 4 momentos. En el primer momento vamos a conocer, más bien a diferenciar entre la palabra espíritu con minúscula y la palabra espíritu con mayúscula, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos palabras? ¿Sí? Listo. ¿A qué hace referencia cada una de ellas? Bueno, primera parte. Segunda parte, ese espíritu en minúscula, ¿sí? ¿Qué componentes tiene? Lo vamos a ver también. Parte número 3. ¿Quién es un hombre espiritual? ¿Cuáles son esas características que debe mostrar, que debe evidenciar una persona espiritual? Una persona que diga, yo soy una persona que me rijo por el espíritu. Y cuarto, ¿cuál sería el orden ideal de las cosas? ¿Cómo debe ser ese orden? ¿Quién debe dominar a quién? ¿Quién debe estar de primero, de segundo? Para tener un equilibrio en nuestra vida. ¿Listo? Bueno, en esos 4 momentos vamos a dividir nuestra catequesis. Bueno, vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es la diferencia entre espíritu con minúscula y espíritu con mayúscula? ¿Listo? Bueno, el espíritu con minúscula nos dice el libro que hace referencia a la dimensión espiritual del ser humano, de las personas, de nosotros, de ustedes, de mí, ¿cierto? A esa dimensión espiritual, que en pocas palabras, prácticamente es ese espíritu con minúscula, es esa dimensión espiritual de la que nos ha venido como trayendo poco a poco los temas anteriores, ¿sí? Y ese hombre, y esa palabra espíritu con mayúscula ya hace referencia como tal a Dios, ¿sí? A alguna de las tres alguna de las tres personas de la Trinidad, ¿sí? Entonces cuando miramos, de pronto cuando estamos leyendo a nivel bíblico, que nos muestra un espíritu escrito con la E con mayúscula, hay que tener presente que ahí nos están hablando del Espíritu de Dios, de la persona como tal de Dios. ¿Listo? Nombre propio, sustantivo propio. ¿Listo? Dios. Y cuando en el contexto bíblico vemos el Espíritu con esa E minúscula, con esa E chiquita, nos está hablando como tal, es la dimensión espiritual del ser humano. ¿Listo por ahí? Bueno. Segunda parte. Les comentaba que esa segunda parte vamos a ver cuáles son los componentes de ese espíritu, ¿sí? De ese espíritu con minúscula. Nos cuenta el libro que el espíritu con minúscula tiene 3 acciones básicas: conocimiento, comunión y conciencia, ¿sí? Esas 3 C, ¿sí? Esas 3 C: conocimiento, comunión y conciencia. ¿Qué es conocimiento? Ese conocimiento no al conocer cosas terrenales, matemáticas, geografía, geología, anatomía, biología, no, a eso no hace referencia a ese conocimiento del espíritu, sino que al conocimiento iluminado por Dios, a ese conocimiento que viene de lo alto, ¿sí? Que nos hace conocer y hacer propias y comprender esos misterios divinos, esos misterios que solamente entre ese espíritu mío con Dios se entienden, ¿sí? Recordemos que en catequesis anteriores habíamos visto que el espíritu es esa línea directa de nosotros con Dios, ¿sí? Es como el celular, ¿sí? El espíritu es nuestro celular para comunicarnos directamente con Dios, ¿verdad? Bueno, entonces conocimiento. Comunión. Esa comunión, la palabra lo dice, como una unión, que debe haber una unión
de mi persona, de mi alma, de mi cuerpo con Dios, ¿cierto? Y si yo tengo esa unión con Dios, pues obviamente voy a poder tener el privilegio de vivir una experiencia personal con Dios, ¿cierto? Entonces, bien, conocimiento iluminado por Dios. Comunión, debo tener una unión y una experiencia personal con Dios. Y por último, conciencia. Al yo tener ese conocimiento de las cosas divinas, de esos misterios divinos, y tener esa relación directa con Dios, esa línea directa con Él, pues hombre, voy a poder lograr tener una conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque como tengo esa relación directa con Dios, voy a lograr entenderlo cuando Él me habla. Por eso nos dice el libro que la conciencia es la voz de Dios. Cuando sentimos esa vocecita que nos dice, que nos corrige, como que vea, pila, no haga eso, que eso está mal, eso va en contra de lo que Dios le está enseñando. Vea, inclusive por allá ahorita acabo de ver la imagen de fondo, vea, por allá está Jesucito, el buen pastor. Bueno, entonces cuando escuchamos esa vocecita de Dios, es esa conciencia. Entonces mire esos tres componentes que empiezan a identificar el espíritu: conocimiento, comunión y conciencia. Y eso nos da pie al tercer momento de la catequesis. ¿Quién es un hombre espiritual? ¿Quién? Hombre, cuando se dice hombre, no es que solamente sea el sexo masculino, sino ahí tienen en cuenta los dos, ¿no? Masculino y femenino, sino que es una manera como para generar, para globalizar el término, incluyendo a los dos géneros, tanto hombre como mujer. ¿Sí? Entonces, ¿quién es un hombre? ¿Quién es una persona espiritual de acuerdo a lo que acabamos de ver? Pues bien, una persona, un hombre espiritual, nos lo dice el libro y quiero que lo subrayen, búsquenlo por favor en la página 14, dice en último párrafo: el hombre espiritual será aquel que tiene una comunión y una comunicación frecuente e intensa con Dios. Oiga, aquí está la clave de la cosa: frecuente e intensa, no es de vez en cuando, no es por raticos cuando estoy mal y quiero a un bombero que me apague el fuego de mis problemas, no señor, debe haber una frecuencia y debe haber una intensidad, ¿sí? Como un apasionamiento de parte de nosotros para tener esa comunicación con Dios. De ese modo, mi espíritu se va a fortalecer, vamos a tener un espíritu poderoso, fuerte. Cuando se vengan las tentaciones, entonces mi espíritu se fortalece, y si yo tengo un espíritu fortalecido, ese espíritu va a lograr ejercer un control en mi alma, ¿sí? Y si ese espíritu controla mi alma, pues mi alma controla mi cuerpo, ¿sí? Entonces pillen como hay un orden, ahí se va dando un orden bien chévere, ¿no? Bueno, y esto ya nos da pie al cuarto momento. ¿Cuál sería el orden ideal de las cosas? Pues bueno, para comprender esta partecita, quiero que tengan presente este orden. Tenemos el cuerpo. El cuerpo debe ser dominado por el alma, ¿sí? El alma debe ser dominada por el espíritu con minúscula, ¿sí? De esto que he hablado todos estos 3 momentos de la catequesis. Y ese espíritu con minúscula debe ser dominado, debe ser controlado por el Espíritu de Dios. En pocas palabras, por Dios, ¿sí? Entonces tenemos cuatro, ¿cómo lo podemos decir? Niveles no, porque no serían niveles. Bueno, tenemos como 4 elementos, por decirlo así. Tenemos 4 elementos. El cuerpo debe ser dominado por el alma, ¿sí? Teniendo en cuenta que el alma hace parte del alma la inteligencia y la voluntad, ¿no? Esta inteligencia sí es inteligencia de las cosas terrenales, ¿sí? Son todas esas habilidades, son todas esas capacidades que mi cuerpo desarrolla a nivel físico, psicológico, emocional, para poder lograr desempeñarse, ¿cierto? Para poder lograr funcionar en una sociedad. Esa inteligencia, al igual que la voluntad, ¿qué es la voluntad? La capacidad de decidir por mí misma, ¿no? De manera autónoma, sin que nadie me obligue, soy yo Diana, eres tú Mostacita, decidiendo por tu vida, haciendo lo que tú crees conveniente para ti, para todos.
bueno o malo. ¿Listo? Entonces, hacen parte del alma la inteligencia y la voluntad, ¿cierto? Entonces, cuando mi cuerpo, que es la parte física, ¿sí? Que la cabeza, tronco y extremidades, ese cuerpo es dominado por esa alma. ¿Cómo así? Por esa inteligencia y por esa voluntad. Funciona bien, de acuerdo a como Dios quiere, cuando esa inteligencia y esa voluntad se deja dominar por el espíritu con minúscula, ¿sí? A esa dimensión espiritual, por esa relación directa con Dios. Cuando yo tengo esa relación directa con Dios, quiere decir que ya mi vida se está dejando dominar por alguna, bueno, por alguna no, ahí la dije mal, por Dios, sí, porque es que ustedes y yo sabemos que en este proceso hemos aprendido que Dios lo componen esas tres personitas de la Trinidad, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esas tres personitas, aunque son diferentes en sus acciones, son una solita. Es Dios. Esas tres forman a Dios, ¿sí? Entonces, si Dios controla mi espíritu con minúscula, mi espíritu va a dominar mi alma y por ende mi alma va a dominar mi cuerpo. O sea que, felicidad. Y eso es lo que Papá Dios quiere, que nosotros nos dejemos dominar por las cosas divinas. Y eso me hace acordar mucho a una canción súper linda que me encanta de la parroquia que dice, busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se vendrá por añadidura, ¿sí? Entonces esa es la invitación, hermanitas, esa es la invitación de esa catequesis, para que tengamos, digamos en pocas palabras, es eso, que busquemos los tesoros del cielo, que pues sí, a veces uno se deja llevar por las cosas del mundo, por esa parte carnal, ¿no? Por esos deseos. Pero como nos lo dice ahí, si yo tengo esa comunicación estrecha, esa comunicación intensa y frecuente con Dios, pues voy a tener un espíritu fortalecido. Y si mi espíritu está fortalecido, muy seguramente las decisiones que yo tome, ¿sí? Las cosas que yo piense con mi inteligencia y los actos que yo lleve a cabo van a ser controlados y dominados por el espíritu en minúscula, y por ende pues mi alma va a dominar ahí mi cuerpo, ¿vale? Hermanitos, que Dios me los bendiga. Ahorita vamos a tener nuestro encuentro virtual. Cualquier cosita, cualquier duda me preguntan. Está súper el tema, súper chévere. Si no tuvieron la oportunidad de leérselo, pues los invito para que se lo lean. Voy a mandarles ahorita unas foticos de como unos esquemitas que me hice para preparar la catequesis, para que lo tengan presente. ¿Listo? Que Dios me los bendiga, hermanitos. Nos vemos ahora.